María Félix no se convirtió en la doña gracias al cine. Se convirtió en la doña a los 15 años. El día en que su madre descubrió lo que sentía por su propio hermano. Lo separaron de su lado sin avisarle. Lo enviaron a un colegio militar. Y meses después, apareció muerto con un disparo en el pecho. Desde esa noche, María Félix pasó 73 años haciendo exactamente lo mismo. Buscar al mismo hombre en cuerpos distintos. Se casó 4 veces. Enterró a los 4. Su único hijo murió solo, sin que ella pudiera aceptar quién era él de verdad. Y cuando María murió el día de su propio cumpleaños, su fortuna de millones no fue a su familia, fue a su chofer. Hoy vas a descubrir la herida exacta que lo explica todo, la que México prefirió no mirar de frente. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más se ha intentado borrar. Esta es una investigación que lleva décadas dispersa en libros, archivos militares y entrevistas que nadie había conectado. Hoy se conectan. Hay 4 cosas que cambian para siempre la forma en que ves a María Félix. Primera, un documento militar de 1937 que permaneció enterrado 80 años. Cuando una investigadora lo encontró, después de 11 meses buscándolo, la versión oficial de cómo murió alguien muy cercano a María se derrumbó. No fue un suicidio. Segunda, una confesión que la propia María le dictó a un historiador en 1994. 6 palabras que ningún medio se atrevió a diseccionar. 6 palabras que explican por qué se casó 4 veces y por qué ningún hombre le alcanzó jamás. Tercera, una llamada desde el poder que destruyó una carrera de 20 años en Televisa. No fue un escándalo. No fue una mala actuación. Fue algo que en el México de los 80 no se perdonaba. Esta es la revelación que más han querido que no salga. Cuarta, un testamento que hizo llorar a una familia entera. No por lo que decía, sino por quién no aparecía en él y por quién sí. Te aviso cuando lleguemos a cada una. La tercera es la que más van a querer que no cuente. Para entender a María Félix de verdad, hay que empezar donde nadie empieza. No por el cine, no por Agustín Lara ni por Jorge Negrete. Hay que empezar por un muchacho, su hermano, José Pablo Félix Guereña, al que todos llamaban el Gato. Y hay que empezar por lo que ocurrió en esa casa de Álamos para que una madre tomara la decisión de destruir a su propia familia. María nació en 1914 en Álamos, Sonora, un pueblo caluroso, enclavado entre las montañas del noroeste de México. Su padre, Bernardo Félix Flores, militar y hombre de política. Su madre, Josefina Guereña, mujer religiosa de ascendencia vasca que trajo al mundo 16 hijos. De esos 16, sobrevivieron 12. Una casa llena de ruido, de reglas, de un padre que imponía el orden con mano dura y una madre que rezaba para que sus hijos no se torcieran. Pero entre todos esos hermanos, María solo tenía ojos para uno. Pablo lo describía así: moreno, con el cabello aclarado por el sol, un lunar junto a la boca idéntico al de ella, ojos claros, casi amarillos. Lo llamaban el Gato. Cantaba, tocaba la guitarra. María decía que era un dios de guapo, y esa descripción no venía de una hermana cualquiera, venía de una adolescente que a los 15 años sentía algo que no sabía cómo nombrar, algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo.
Guarda ese detalle sobre Pablo. Va a ser la llave de todo lo que viene después. También hay un collar de esmeraldas que aparecerá más adelante. Un collar que Jorge Negrete nunca terminó de pagar y que desató una batalla familiar que llegó hasta los tribunales. Ese collar conecta directamente con la forma en que María Félix entendía el amor, como una guerra donde alguien siempre termina pagando. Y hay un internado militar en Toronto, Canadá, donde María encerró a su único hijo durante 12 años. 12 años lejos de ella. Cuando entiendas por qué lo hizo, vas a ver algo terrible. María Félix repitió exactamente el mismo error que su madre cometió con ella. El mismo patrón, la misma herida, pasada de generación en generación como una condena que nadie supo romper. Y hay algo más. Una autobiografía de 4 tomos titulada Todas mis guerras, dictada por la propia María al historiador Enrique Krause en 1994. En esas páginas hay confesiones que ningún periodista se atrevió a reproducir completas. Una de ellas cambia para siempre lo que sabemos sobre el amor verdadero de la vida de María Félix. No fue Agustín Lara, no fue Jorge Negrete, no fue Alex Berger. Fue alguien que el mundo no esperaba. Vamos a llegar a eso, pero primero hay que volver a Álamos. Hay que volver a esa casa. La madre de María lo advirtió. Notó la forma en que su hija miraba a Pablo. Notó que los juegos de la infancia habían derivado hacia otra cosa. Notó la cercanía física, los roces, la manera en que María buscaba cualquier pretexto para estar cerca de él. Y decidió actuar. Josefina convenció a su marido de mandar a Pablo al Colegio Militar de Popotla, en la Ciudad de México. Lo más lejos posible, sin consultarle a María, sin despedida. Un día, Pablo estaba ahí, y al siguiente, ya no. María tenía 15 años, Pablo 17. La separación le partió algo por dentro que nunca volvió a cerrarse del todo. Años después, ya convertida en la figura más grande del cine mexicano, María le confesó al historiador Enrique Krause lo que vivió en aquellos días. Lo dijo con una honestidad que cortaba. Su madre se había dado cuenta de que la relación con Pablo no era como la que tenía con el resto de sus hermanos, que ya no podía sentarse en sus piernas ni treparse a su espalda porque ella se enfurecía, que los juegos que habían sido naturales en la infancia dejaron de serlo de un día para otro. Y después dijo algo que nadie supo cómo descifrar, que al verlo de militar, había pensado en encontrar a un muchacho con su misma piel y sus mismos ojos, pero que no fuera su hermano. Que eso era una tontería, porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor. El perfume del incesto no lo tiene otro amor. Esas palabras las dijo la propia María Félix. Y en casi 30 años nadie las ha examinado como merecen. Ella lo llamó un incesto blanco, una atracción física y espiritual que, según ella, nunca cruzó ciertos límites, pero que determinó cada decisión sentimental que tomó en los 70 años siguientes. Con Pablo alejado y la dinámica familiar destrozada, María hizo lo que hacían muchas jóvenes de su época cuando necesitaban escapar: casarse. A los 17 años, contrajo matrimonio con Enrique Álvarez de la Torre, un vendedor de cosméticos de Guadalajara al que había conocido en una reunión de disfraces. Un hombre que la adoraba. Un hombre al que ella no amaba. Se casó para huir, para dejar atrás esa casa donde todo le recordaba a Pablo. En 1935 nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix,
al que siempre llamarían Quique, un bebé que llegó a un matrimonio que ya estaba roto por dentro, porque María había descubierto que su marido padecía una enfermedad venérea. La convivencia se volvió imposible. La propia María confesaría después que durante esos años cometió una infidelidad con un vecino, harta del encierro y del control. En 1938 se divorciaron. Lo que ocurrió a continuación fue un golpe tan brutal como la muerte de Pablo. Su exmarido viajó a la Ciudad de México sin avisar. Tomó al pequeño Enrique, que apenas tenía 3 años, y se lo llevó a Guadalajara. Un rapto en toda regla. De un día para otro, María se quedó sin su hijo, sola en la capital, sin dinero, trabajando como recepcionista en el consultorio de un cirujano plástico, viviendo en una pensión que olía a humedad y a derrota. Una mujer de 24 años, divorciada, sin recursos, con un hijo en otra ciudad y un hermano muerto cuya muerte nadie quiso investigar. En ese momento, cualquier otra persona se habría hundido, pero María no era cualquier persona. Algo dentro de ella se encendió. Le hizo una promesa a Enrique Álvarez que resonó como una maldición. Un día seré más poderosa que tú y recuperaré a mi hijo. Esa promesa se convirtió en el motor de todo lo que vino después. Pero antes de que pudiera cumplirla, llegó la noticia que partió su existencia en 2 mitades que nunca volvieron a encajar. El 26 de diciembre de 1937, un día después de Navidad, el periódico Excelsior publicó una nota breve. El cadete T. Félix Güereña había muerto de un disparo en el Colegio Militar de Popotla. Pablo, su Pablo, el gato, el muchacho de ojos amarillos que cantaba y tocaba la guitarra, muerto a los 24 años. Esa noche de diciembre, en algún cuarto del colegio militar, algo ocurrió que el ejército no quiso explicar. Un cadete joven, con toda la vida por delante, apareció con una herida de bala, y al día siguiente, antes de que alguien pudiera hacer preguntas, el cuerpo ya estaba en una fosa, sin autopsia, sin familiares presentes, sin ningún tipo de justicia. María no aceptó la versión oficial. Desde el primer momento dijo que a Pablo lo habían matado, que aquello no tenía ninguna característica de un suicidio, que había algo más, pero nadie la escuchó. Era una mujer divorciada, sin dinero, sin influencia. Su voz no tenía peso todavía. Guarda esa certeza de María. 80 años después, una investigadora le daría la razón, y lo que encontró en los archivos es escalofriante. Ese golpe lo transformó todo. La niña de Álamos que jugaba con su hermano, la joven que se casó para escapar del dolor, la madre a quien le arrancaron al hijo, todo eso murió junto con Pablo. Lo que emergió fue otra persona, una mujer blindada, fría, altiva, sin grietas visibles. La coraza que el mundo conocería como la Doña nació de un duelo que nunca tuvo cierre. Y todo lo que viene después tiene un significado diferente ahora que sabes de dónde vino. 1942. María caminaba por el centro histórico de la Ciudad de México, mirando aparadores, cuando el director Fernando Palacios se acercó y le preguntó si quería hacer cine. La respuesta pertenece a la leyenda, que si quería entrar al cine, lo haría cuando a ella le diera la gana, y que sería por la puerta grande. Así fue. Su debut fue en El Peñón de las Ánimas, junto a Jorge Negrete, el actor más grande del momento.
un hombre al que nadie se atrevía a confrontar. Negrete quería ese papel para su novia Gloria Marín. Cuando presentaron a María en el set, Negrete soltó una pregunta envenenada. ¿Con quién se había acostado para conseguir el papel principal? María lo miró sin pestañear. Le respondió que él llevaba más tiempo en el negocio, así que debía saber mejor que nadie con quién había que acostarse para llegar a ser estrella. Ese intercambio la definió para siempre. No pedía permiso, no se achicaba, no apartaba la mirada. Negrete, ante quien todo México se inclinaba, se quedó sin réplica, y el público captó algo que ningún director podía fabricar. Esa mujer era peligrosa, de verdad, pero lo que nadie veía era de dónde venía esa dureza. No era rasgo de carácter, era el resultado de haber perdido a Pablo, de haber sobrevivido a un matrimonio enfermizo, de que le arrancaran a su hijo. María Félix no actuaba la fiereza, la vivía. Cada personaje que interpretó fue una versión de la armadura que había construido para no volver a ser vulnerable. Un año después, llegó Doña Bárbara, la adaptación de la novela de Rómulo Gallegos, el papel de una mujer despiadada, dueña de tierras y devoradora de hombres, le encajaba como si Gallegos la hubiera escrito pensando en ella. Y con esa película llegó el apodo que la perseguiría hasta la tumba, la Doña. Después vinieron la mujer sin alma, la devoradora, enamorada con el Indio Fernández, que le dio su primer Ariel y una nominación a la Palma de Oro en Cannes. Río Escondido, que le dio su segundo Ariel. Maclovia. Película tras película, María construía un personaje público que se tragaba a la persona real. La mujer altiva e imbatible que no necesitaba a nadie. Un papel que interpretó tan bien que terminó creyéndoselo ella misma. Hollywood la buscó. Le ofrecieron contratos. Los rechazó todos porque querían que hiciera papeles de india. Las indias las hago en mi país, dijo. En el extranjero solo encarno reinas. Una frase que resumía su filosofía entera. Antes muerta que reducida. Pero detrás de esa máscara de acero, detrás de los premios y las portadas y las alfombras rojas, había una joven de 28 años que seguía cargando a un hermano muerto, a un hijo lejos y a un primer amor que no podía pronunciar en voz alta. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie espera, porque María necesitaba recuperar a su hijo, y para eso necesitaba algo que el talento solo no le daba: poder real. Y el poder llegó con la figura de un hombre flaco, feo y brillante. Agustín Lara, el Flaco de Oro, el compositor más célebre de México. María lo admiraba desde la adolescencia en Guadalajara, cuando escuchaba su programa La Hora Azul por la radio XEUW. Se conocieron en persona en el bar California del Paseo de la Reforma. Él la vio en la cabina del teléfono y le preguntó qué hacía ahí. María, con la contundencia de siempre, le respondió que estaba ahí porque le daba la gana. Se casaron la Navidad de 1945 en Acapulco. Agustín le compuso como regalo de bodas la canción que inmortalizaría su nombre, María Bonita. La luna de miel fue en la playa, con el mar de fondo y esa melodía que el tiempo no ha podido borrar. Pero el matrimonio fue otra cosa. Lara era celoso hasta la demencia. Controlador obsesivo, la seguía, la vigilaba. En una ocasión, mientras María filmaba Río Escondido con el Indio Fernández en locaciones remotas, Agustín apareció con un arma. La amenazó, la aterrorizó,
No llegó a disparar, pero el mensaje fue inequívoco. Si no me perteneces, no le perteneces a nadie. Los celos lo consumían porque sabía lo que María nunca le ocultó. Ella no lo amaba como él la amaba. Lara le escribió canciones de desesperación. Cada melodía era un intento de retenerla con notas, pero María ya había decidido que ningún hombre la iba a encadenar. Esa parte de ella había muerto en el colegio militar de Popotla, junto con Pablo. Sin embargo, Lara le dio algo que ningún otro hombre le había dado hasta entonces: los medios y la influencia para recuperar a su hijo. En 1946, en el punto más alto de su fama y con el respaldo del nombre de Agustín Lara, María viajó a Guadalajara. Se presentó donde el pequeño Enrique vivía con su abuela paterna. Lo subió a un automóvil y se lo marchó sin voltear atrás. Un rapto por un rapto. El niño tenía 11 años y llevaba casi una década sin ver a su madre. Años después, en una entrevista con Cristina Saralegui, Enrique lo recordaría con una mezcla de asombro y resignación. Su madre había llegado, lo había metido en un coche y se lo había llevado, sin negociación, sin papeles, sin aviso. Recuerda ese momento. La manera en que María recuperó a su hijo lo revela todo. No pidió permiso, no negoció, no esperó una orden judicial. Actuó como actuaba en sus películas, tomando lo que consideraba suyo. El matrimonio con Lara colapsó a los 2 años. El compositor anunció a los periódicos que la resolución estaba tomada y que, como caballero, esperaría a que María presentara la demanda de divorcio. En octubre de 1947, mientras caminaba del brazo de Diego Rivera por una exposición de Siqueiros en Bellas Artes, un periodista la interceptó. María confirmó la separación con la naturalidad de quien cambia de atuendo. «La cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario», dijo. «Me divorcio. ¿Qué tiene de extraordinario?». El periodista insistió en los motivos. María lo miró y respondió: «¿Por qué debería externar el motivo de mi determinación cuando, por ser tan íntimo, debe considerarse sagrado?». Y se fue del brazo de Rivera, dejando al reportero con la boca abierta y al país entero con una pregunta sin respuesta. Se fue a España, a Italia, a Francia, a filmar en 3 continentes, y se llevó consigo a un niño de 11 años que no sabía qué hacer con una madre que era más mito que persona. Y aquí es donde María repitió el patrón. El mismo patrón que había devastado su propia infancia. Miró a Enrique y concluyó que estaba demasiado mimado por su abuela paterna, que necesitaba disciplina, estructura, una mano firme. Así que hizo exactamente lo que Josefina Güereña había hecho con Pablo 30 años antes. Lo mandó lejos, a un internado militar en Toronto, Canadá. Enrique Álvarez Félix pasó 12 años en colegios e internados de Estados Unidos, Canadá y Francia. Las visitas eran escasas, las llamadas breves. María tenía 10 películas por filmar en España y eligió su carrera. Enrique creció solo, con el peso de un apellido imposible y la sombra de una madre que era la 4ª mujer más fotografiada del mundo, detrás de Marilyn Monroe, Sofía Loren y Marlene Dietrich. En ese internado de Toronto, un niño mexicano de 11 años aprendía inglés, francés, matemáticas y disciplina. Pero lo que más aprendía era soledad. La clase de soledad que se mete en los huesos y que de adulto no puedes sacarte de encima, aunque estés rodeado de gente. María estaba convencida
de que le daba a su hijo la mejor educación posible. No se daba cuenta de que le estaba dando exactamente lo mismo que a ella le habían dado: abandono disfrazado de disciplina. María perdió a Pablo porque su madre lo envió a un colegio militar, y ahora María mandaba a su propio hijo a un colegio militar en el extranjero. El mismo ciclo, la misma herida, transmitida de madre a hijo, como una enfermedad que nadie sabe curar. Mientras Enrique crecía en esa soledad helada, María vivía la década más deslumbrante de su existencia en Europa. Filmó con Jean Renoir, con Luis Buñuel. Vivió romances con el magnate Jorge Pasquel, que le enviaba aviones cargados de hielo a los sets para que no pasara calor. Un romance intenso con el torero Luis Miguel Dominguín. Un compromiso casi cerrado con el galán argentino Carlos Thompson, cancelado días antes de la ceremonia. Fíjate en el patrón: Pasquel, Dominguín, Thompson. Hombres poderosos, hombres intensos, hombres que la adoraban, y a todos los descartó porque ninguno tenía lo que ella buscaba, sin saber que lo buscaba: los ojos amarillos de un muchacho muerto. ¿Y en París? Un episodio que María nunca pudo controlar del todo. Un romance con Susie, conocida como Frede, dueña de un cabaret llamado Les Carols. Dos mujeres en la Francia de los años 50. Una relación que la pintora Léonore Fini inmortalizó en un cuadro. El romance terminó en los tribunales. María acusó a Frede de haberle robado las joyas que le había regalado. Perdió el juicio. Frede se quedó con las joyas, pero María se quedó con el cuadro y le pidió a Fini que borrara la cara de su ex y la reemplazara por otra. Así era María Félix. Si no podía borrar a alguien de su vida, lo borraba del cuadro. Aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre María Félix. El informe forense de Pablo. El documento que el ejército mexicano mantuvo enterrado durante 8 décadas. La escritora Marta Zamora tardó 11 meses en encontrarlo. Lo publicó en su libro Heridas, una investigación sobre los amores de Diego Rivera, que la condujo por un camino inesperado hasta la muerte de José Pablo Félix Güereña. El acta de defunción oficial decía: cadete del Colegio Militar, 24 años, fallecido el 26 de diciembre de 1937 por herida de proyectil de arma de fuego. Pero el informe forense, el que nadie había visto, decía otra cosa. El médico legista describió la muerte con una sola palabra: homicidio. Esa palabra aparecía en el documento oficial y fue eliminada del acta de defunción. Además, el cuerpo de Pablo no presentaba un disparo en la sien, como indicaba la versión del periódico. Tenía un golpe en un ojo y un impacto de bala en el pecho, a corta distancia, lo que señalaba que el agresor era alguien conocido de la víctima. El procurador de justicia ordenó que no se le realizara autopsia. El entierro fue inmediato. El cadáver fue a dar a una fosa del gobierno en el Panteón Sanctorum, no al panteón familiar, y el ejército, al que Marta Zamora le solicitó información, respondió que no podía proporcionarla. 80 años después, siguen sin dar explicaciones. María Félix tuvo razón desde el primer día. A su hermano lo mataron dentro del colegio militar. Alguien que él conocía le disparó en el pecho la noche de Navidad y el gobierno lo cubrió. Ahora entiendes por qué la mirada de María era esa. ¿Por qué esa frialdad? ¿Por qué esa armadura que nadie pudo penetrar? No era actuación, era supervivencia. La doña nació porque una adolescente de 15 años
perdió al único hombre que amó de verdad, y nadie le creyó cuando dijo la verdad. Y aquí viene la segunda revelación, la que conecta esa pérdida con la tragedia que persiguió a María el resto de su vida. 1952. María de los Ángeles, Félix Guereña, regresa a México después de años filmando en Europa y Sudamérica. Tiene 38 años, está en la cima absoluta de su carrera. Y en el aeropuerto de la Ciudad de México la espera alguien inesperado, Jorge Negrete, el mismo hombre que 10 años antes la había insultado en su primer rodaje. Pero 10 años dan para mucho. Negrete se había separado de Gloria Marín apenas 6 meses antes, después de 11 años juntos. María había cancelado su boda con Carlos Thompson a días de la ceremonia. Los dos estaban solos. Los dos eran las figuras más grandes de un país que los veneraba, y algo que había comenzado como rivalidad en el set de El Peñón de las Ánimas se transformó en algo que ninguno de los dos supo explicar del todo. Negrete comenzó a cortejarla con una intensidad que nadie le conocía. Le mandaba flores, la llamaba, aparecía donde ella estuviera. María, que había rechazado a un magnate, a un torero y a un galán argentino, no pudo rechazar a Jorge, quizás porque reconoció en él algo que llevaba buscando desde los 15 años. Un hombre que no le tenía miedo, un hombre que la miraba a los ojos sin retroceder, como Pablo. El 18 de octubre de 1952 se celebró lo que toda la prensa bautizó como la boda del siglo. 500 invitados en la hacienda de María en Tlalpan. Frida Kahlo estaba ahí. Diego Rivera firmó como testigo. Octavio Paz también. Y con una ironía que la realidad no podría haber fabricado mejor, Agustín Lara, el exmarido de la novia, firmó como testigo del nuevo matrimonio y envió un ramo de orquídeas para la mesa principal. Fue la primera boda de celebridades transmitida por radio a toda América Latina. El regalo de bodas de Negrete fue un collar de esmeraldas valuado en 300,000 pesos de la época. Una fortuna. Un collar que Negrete no había terminado de pagar. Recuerda ese collar. Es uno de los objetos más importantes de esta historia. Lo que ocurrió con él después de la muerte de Negrete reveló una faceta de María que pocos se atreven a discutir. 1952. 500 personas aplaudiendo en Tlalpan. 1953. Un hospital en Los Ángeles. Negrete arrastraba una hepatitis C desde la adolescencia, maltratada, ignorada durante años mientras cantaba, filmaba, bebía, vivía como si fuera inmortal. El virus fue destruyendo su hígado en silencio. A finales de noviembre de 1953, mientras daba funciones en Los Ángeles, sufrió una hemorragia interna en un combate de boxeo al que había ido como espectador. Lo internaron de urgencia. María voló desde México al enterarse. Alcanzó a llegar. Alcanzó a verlo. Alcanzó a despedirse de un hombre que pesaba la mitad de lo que pesaba el día de su boda. El 5 de diciembre de 1953, a las 11 de la mañana, Jorge Negrete murió en el Cedars of Lebanon Hospital de Los Ángeles. Tenía 42 años. Su cuerpo fue trasladado a México en un ataúd cubierto de flores. Miles de personas salieron a las calles. El país se detuvo. Dentro de ese avión, María iba sentada, con una expresión que los periodistas describieron como impenetrable. Ni una lágrima visible, ni un gesto de derrumbe. No hubo tiempo para aburrirse, dijo María después. Esa frase, que suena cínica,
Era su escudo, la misma armadura de siempre. Porque María Félix no lloraba en público. Esa era la regla que se había impuesto desde que perdió a Pablo. Y entonces empezó la guerra del collar. Negrete había muerto en la pobreza. Su familia no podía pagar la hipoteca de la casa de sus padres. Y en su testamento, redactado antes de conocer a María, le dejaba todo a su hija Diana y a su madre. María no aparecía en ninguna parte. La familia de Negrete exigió la devolución del collar, 300,000 pesos de deuda pendiente. María se negó. No iba a devolver el regalo de bodas de su marido muerto. El caso llegó a los tribunales. Un juez ordenó retenerla en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los periódicos la despedazaron. La opinión pública se fracturó, pero María no cedió ante los jueces, ni ante la familia, ni ante la presión. El collar se quedó en su cuello como un trofeo de guerra, como un recordatorio de que el amor, para María Félix, siempre tenía un precio que alguien debía cubrir. ¿Quién terminó pagando la deuda? Alex Berger, el banquero francés que sería su cuarto y último marido. El hombre que compró su libertad con 300,000 pesos y que la amó durante 18 años. Se habían conocido en 1946 en una fiesta de la Embajada Francesa en México, donde Agustín Lara había sido invitado a amenizar la noche. María lo acompañaba como esposa. Ahí vio por primera vez a Alexander Berger. Alto, elegante, de origen rumano, con el aura del hombre cosmopolita. Pero ambos estaban casados. No pasó nada. 10 años después, con Lara divorciado, Negrete muerto y Thompson descartado, María se encontró con Berger en un bar de París. Los dos estaban solos. Ella viuda, él divorciado. Se miraron como si el tiempo no hubiera transcurrido. Se casaron meses después, en diciembre de 1956, en un juzgado de las afueras de París. Sin prensa, sin 500 invitados, sin transmisión de radio. Una boda íntima, lo opuesto a la del siglo. Fue el matrimonio más largo y más estable de María. Berger era generoso, inteligente, discreto. No le armaba escenas de celos como Lara. No competía con ella como Negrete. La dejaba ser, y eso, para una mujer que había pasado la vida peleando por su autonomía, era lo más cercano a la paz que jamás conoció. Pero no confundas estabilidad con felicidad. María seguía siendo María. Una frase suya lo resume todo. De no haber sido María Félix, me habría gustado ser el hijo de María Félix. Cuando le preguntaron por qué, respondió que Enrique era un hombre muy dotado, que era su mejor amigo, que se divertía mucho en su compañía. Fíjate bien en esas palabras. No dijo, lo amo. No dijo, estoy orgullosa de él. Dijo, me divierto. Como si su hijo fuera un acompañante elegante, no un hijo. Esa distancia emocional le costó a Enrique más de lo que nadie imagina. Compartían la pasión por los caballos, por las joyas, por la vida entre dos continentes. Berger incluso participó en la gestión de un préstamo entre los gobiernos francés y mexicano para financiar la construcción del metro de la Ciudad de México. María decía que quizás no fue el hombre que más amó, pero sí el que mejor la amó. La diferencia es pequeña en palabras y devastadora en significado. El hombre que más amó seguía siendo un fantasma de ojos amarillos, enterrado en una fosa militar. A los 44 años, María quedó embarazada. Quería darle un hijo a Berger, que no tenía descendencia.
Durante el rodaje de Flor de Mayo, sufrió un accidente que le hizo perder al bebé. Se prometió no intentarlo nunca más. Otra pérdida. Otra puerta que se cerraba. En octubre de 1974, murió Josefina Güereña, la madre de María, la mujer que los había separado a ella y a Pablo, la mujer que con una decisión había desencadenado 70 años de tragedia. María no dejó registro público de lo que sintió. Y apenas 2 meses después, la noche del 31 de diciembre, Alex Berger murió de cáncer de pulmón en París. Noche vieja. El champán quedó sin abrir. María perdió a su madre y a su marido en el mismo año. La depresión la arrasó. Pasó 8 meses internada en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Le recetaron pastillas para dormir. Unas pastillas de las que ya no pudo desprenderse hasta el día de su muerte, casi 30 años después. Y ahora sí, la tercera revelación, la que más han querido que no salga. Esta es quizás la más dolorosa de todas. Enrique Álvarez Félix, Quique, el niño raptado 2 veces, primero por su padre y luego por su madre, el niño que pasó 12 años en internados extranjeros, regresó a México convertido en un hombre educado, políglota, con un título de Ciencias Políticas de la UNAM, con honores. María soñaba con que fuera diplomático, embajador, tal vez presidente, pero Enrique quería ser actor. A pesar de sus advertencias, a pesar de los intentos de disuadirlo, se lanzó al cine. María le puso una condición: estudia primero otra carrera. Enrique obedeció. Se graduó de Ciencias Políticas y, con el título en la mano, le dijo a su madre que su decisión estaba tomada. María, que reconocía la terquedad porque era la suya propia, dejó de resistirse y empezó a apoyarlo. Debutó en 1965 con Simón del Desierto de Luis Buñuel, junto a Silvia Pinal y Claudio Brook. No era un debut menor. Un año después llegó Los Caifanes, la película que lo consagró. Después vinieron las telenovelas: Colorina junto a Lucía Méndez, Rina junto a Ofelia Medina, El retrato de Dorian Gray producida por Ernesto Alonso. Tenía talento de sobra, presencia magnética, el apellido más famoso de México, pero cargaba con algo que en el México de los años 60 y 70 era una condena sin juicio previo. Enrique era gay. Su propio padre, Enrique Álvarez de la Torre, le había prohibido saludarlo de beso desde que era niño. Los hombres no se besan, le dijo. Y María, la mujer que desafiaba cada convención, la que retaba a directores y productores, con su propio hijo se paralizó. Nunca habló abiertamente de su orientación. Ella, que tenía amigos en las comunidades más diversas de París y Nueva York, que había vivido un romance con una mujer en Francia, no pudo sostener esa conversación con su propio hijo. El amor de madre me parece la cosa más cursi del mundo, dijo María en una entrevista. Esa frase, que suena cruel, escondía algo más grave: la incapacidad de expresar un amor que sentía, pero no sabía dar, porque nadie se lo había enseñado. Su propia madre eligió la separación sobre el diálogo, y María repitió el patrón. En los años 80, la situación se volvió insostenible. El gobierno de Miguel de la Madrid impulsó una política de renovación moral de la sociedad. Según investigaciones posteriores y testimonios de la actriz Lucía Méndez, desde la presidencia se presionó a Televisa para apartar a ciertas personalidades cuya vida privada no encajaba con la imagen que el régimen quería proyectar. La purga
fue silenciosa, sin memorándums, sin despidos formales. Lo que hubo fue peor. El teléfono dejó de sonar. Los productores que antes llamaban cada semana desaparecieron. Las convocatorias a castings se evaporaron. Ernesto Alonso, el mismo que había producido El retrato de Dorian Gray con Enrique como protagonista, dejó de llamarlo. Los pasillos de Televisa, donde Enrique había caminado durante 20 años como figura establecida, se cerraron sin que nadie le dijera por qué. Enrique lo comprendió antes de que alguien se lo explicara. «Me corrieron», le dijo a un amigo cercano. No hacía falta que nadie firmara un papel. Imagina esa escena. Un hombre de 50 años, hijo de la actriz más famosa de México, sentado en su departamento mirando un teléfono que ya no suena. Afuera, el mundo sigue. Las telenovelas siguen. Actores con menos talento que él siguen trabajando. Pero él no, porque alguien en Los Pinos decidió que personas como Enrique no merecían estar en la pantalla de los mexicanos. Enrique fue borrado de un día para otro. Su carrera en televisión, que era su sustento y su vocación, se evaporó. No por una mala actuación, no por un escándalo, sino por ser quien era en un país que no estaba dispuesto a aceptarlo. En una entrevista apenas 2 años antes de morir, Enrique dijo con voz firme: «No soy un desviado». Esas palabras, dichas en televisión nacional, escondían décadas de dolor. Un hombre de 60 años defendiéndose de algo que nunca debería haber tenido que defender. Un hombre que había estudiado en las mejores universidades del mundo, que hablaba 4 idiomas, que había trabajado con Buñuel y con Ernesto Alonso, reducido a justificar su existencia frente a una cámara. Pero Enrique no se hundió del todo. Hizo algo que requería un valor que pocas personas tienen. Produjo y protagonizó una obra de teatro sobre la persecución de homosexuales en los campos de concentración nazis. Era su grito silencioso, su manera de decir: «Existo y tengo derecho a existir». ¿Te imaginas lo que debió sentir María viendo eso? Su hijo sobre un escenario interpretando el dolor de personas perseguidas por ser quienes eran. ¿Habría entendido el mensaje? ¿Se habría visto reflejada en los perseguidores? Nunca lo sabremos, porque María y Enrique nunca hablaron públicamente de ese tema. El silencio fue la lengua materna de esa familia. La actriz Ofelia Medina contó que Enrique le propuso matrimonio durante la telenovela Rina y ella lo rechazó con cariño. Me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo, recordó Ofelia. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que no creo en el matrimonio. Medina sabía bien las preferencias de su amigo. La propuesta fue más un acto de ternura que de convicción. Enrique vivió sus últimos años dividido entre el teatro y una vida privada que guardó con celo absoluto. Vivió en un país que lo obligaba a esconderse, y se escondió tan bien que hasta su propia madre prefirió no asomarse detrás de la cortina. El 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix sufrió un infarto al miocardio. Murió a los 61 años. Solo, sin pareja reconocida, sin hijos, sin haber podido vivir con la libertad que merecía. María recibió la noticia en su casa de Polanco. Tenía 82 años. Las manos le temblaron, los ojos se le llenaron, pero no gritó, no se derrumbó frente a nadie. La doña no se derrumbaba. Esa era la regla desde Pablo, pero algo se quebró por dentro, que ya no se pudo reparar.
porque con Enrique se fue lo último que la conectaba con el mundo. Su hermano muerto, sus 4 maridos muertos, y ahora su hijo. Los últimos 6 años de María Félix fueron una mezcla de homenajes públicos y soledad privada. Los reconocimientos se multiplicaban. Cartier, la joyería francesa, le dedicó una colección completa con su nombre: relojes, pulseras, plumas, bolsos. Era la única actriz en la historia a la que Cartier le había dedicado una línea entera, y la pieza central era un collar que María encargó personalmente. 2 cocodrilos entrelazados, fabricados en oro, recubiertos con más de 1000 brillantes amarillos y más de 1000 esmeraldas. Una joya tan extraordinaria que Cartier tardó meses en construirla. En 1998, a los 84 años, grabó un disco al que tituló Enamorada. Su voz grave, marcada por el tiempo, cantando las mismas canciones que alguna vez le había compuesto Agustín Lara, como si quisiera cerrar un círculo que llevaba medio siglo abierto. Juan Gabriel le dedicó una canción, María de todas las Marías. Se la cantó en vivo por televisión. María la escuchó sentada, con los ojos brillantes y las manos quietas sobre el regazo. Fue uno de los pocos momentos en que se la vio emocionada en público durante sus últimos años. ¿Quién estaba con ella cuando se apagaban las cámaras? Luis Martínez de Anda, un joven que había llegado a su vida como chofer y asistente cuando tenía apenas 18 años. Con el tiempo se convirtió en su confidente, su compañía diaria, la primera voz que escuchaba cada mañana y la última antes de dormir. Y el pintor Antoine Tapov, que la retrataba sin descanso y la acompañaba en los eventos donde ella ya no tenía energía de ir sola. 2 hombres jóvenes, ningún familiar, ninguno de los 2 hermanos que sobrevivieron, ningún sobrino, nadie de su sangre. 8 de abril de 2002. María Félix cumplía 88 años. Esa noche, mientras dormía en su residencia de Polanco, sufrió un infarto. Murió en su cama, en silencio, el mismo día que había nacido, como si su vida fuera un círculo que se cerraba sobre sí mismo. La noticia sacudió a México, pero lo que sacudió a su familia fue el testamento. 4ª revelación. María no tenía herederos directos. Su hijo había muerto 6 años antes. Sus 4 maridos habían fallecido antes que ella. No tenía nietos. Su fortuna era inmensa. Una colección de arte valuada en millones de dólares, propiedades en Polanco y Cuernavaca, la colección de joyas Cartier, cuentas bancarias en México y Europa. Todo fue a 2 personas: Luis Martínez de Anda, su chofer y asistente, y Antoine Tapov, su último compañero. Para su familia, nada. Benjamín Félix Guereña, su hermano menor, perdió la compostura. Presentó una denuncia penal por irregularidades en la muerte de María. Afirmó que la habían matado, que todo era sospechoso. Pidió la exhumación del cadáver y la obtuvo. 4 meses después de ser sepultada junto a su hijo Enrique en el Panteón Francés de la Ciudad de México, el cuerpo de María Félix fue desenterrado. Era el 29 de agosto de 2002. La diligencia duró más de 5 horas bajo un sol sin misericordia. Los peritos tomaron muestras del cadáver, que se encontraba en mejores condiciones de las esperadas. Se buscaron rastros de envenenamiento. Se analizó cada muestra. No se encontró nada. María Félix había muerto de un infarto mientras dormía, como los mortales comunes,
como ella jamás habría querido. Benjamín retiró la denuncia. Dijo estar conforme con los resultados, pero el daño estaba hecho. La imagen de María Félix, sacada de su tumba 4 meses después de morir, sometida a una investigación forense porque su propio hermano no aceptaba haber quedado fuera de la herencia, era quizás el epílogo más cruel que su historia podía tener. La mujer que en vida nadie se atrevió a tocar sin su permiso, fue desenterrada por un familiar que sentía que le debía algo. El mismo patrón de siempre. Alguien reclamando un derecho sobre María que ella nunca reconoció. ¿Por qué María Félix le dejó su imperio a un chofer y le dio la espalda a su propia sangre? La respuesta es más simple y más triste de lo que nadie quisiera admitir. María no tenía relación con su familia desde hacía décadas. La muerte de Pablo la separó de su madre. La fama la alejó de sus hermanos. Su padre murió mientras ella filmaba en Italia y no asistió al funeral. Su hijo, el único puente con algo parecido al afecto, había muerto. Martínez de Anda y Topov eran las únicas personas realmente presentes en sus últimos años. María no heredó por capricho, heredó por soledad. Le dejó todo a las únicas personas que seguían ahí cuando el mundo dejó de mirar. Y hay un detalle final que nadie menciona. Uno que, cuando lo escuches, no vas a poder sacarte de encima. En el Panteón Francés de la Ciudad de México, María Félix descansa junto a su hijo Enrique y sus padres. Es una capilla familiar, con flores, con nombre, con dignidad. Pero a pocos metros de ahí, separado apenas por una barda de concreto, está la fosa donde enterraron a Pablo en 1937. Una fosa del gobierno. Sin nombre, sin flores, sin nadie que la visite. El cadáver de un cadete de 24 años, al que le dispararon en el pecho la noche de Navidad y que fue enterrado al día siguiente sin que nadie preguntara por qué. María vivió 88 años. Filmó 47 películas. Se casó 4 veces. Acumuló una fortuna en joyas, arte y propiedades. Y nunca movió los restos de Pablo a la capilla familiar. Nunca lo llevó junto a ella. Nunca cruzó esa barda. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Quizás porque visitar esa tumba significaba aceptar que Pablo estaba muerto de verdad. Y mientras no lo visitara, mientras no lo mirara de frente, podía seguir buscándolo en los ojos de otros hombres. Podía seguir fingiendo que estaba ocupada, viviendo su vida, tan cerca y tan lejos de él como siempre estuvieron. María Félix cargó el fantasma de Pablo durante 7 décadas. Lo buscó en Agustín Lara, lo buscó en Jorge Negrete, lo buscó en Alex Berger. No lo encontró en ninguno, porque lo que buscaba no era un hombre, era un instante en el tiempo. Una tarde en Álamos, con un muchacho de ojos amarillos que cantaba y tocaba la guitarra. María de los Ángeles Félix Cuereña protagonizó 47 películas y nunca aceptó un segundo lugar. Se casó 4 veces y enterró a los 4. Tuvo un hijo, al que amó de la única forma que sabía, a distancia. Rechazó Hollywood porque no la ponían de reina. Mandó fabricar joyas que valían más que edificios. Hizo llorar a Agustín Lara con un divorcio y a la familia de Negrete con un collar. Le plantó cara a directores, productores, presidentes y toreros. Nadie le ganó una pelea, excepto la vida. Porque al final la mujer que nunca perdió ante nadie, perdió ante lo único contra lo que no existe defensa posible: el silencio de una casa donde ya no queda nadie. Hay una frase que María repitió toda su vida. La dijo cuando no tenía nada. Sonaba a desafío.
La repitió cuando era la estrella más grande de Latinoamérica. Sonaba a orgullo. La volvió a decir cuando enterró a Jorge Negrete con 11 meses de casada. Sonaba a escudo. La dijo por última vez cuando enterró a Enrique. Ya no sonaba a nada, porque ya no había nadie escuchando. La vida dejó de estar ocupada, y lo que quedó fue una mansión en silencio en Polanco, un collar de cocodrilos con 1000 esmeraldas que nadie se volvería a poner, y al otro lado de una barda de concreto, a menos de 20 metros, los restos de un muchacho de ojos amarillos al que llamaban el Gato, el primer amor de María Félix, el único que nunca le falló porque no le dio tiempo. El perfume del incesto no lo tiene otro amor. Eso dijo María Félix, y pasó 73 años buscándolo sin encontrarlo. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete. Comparte este video, porque las historias que nadie quiere contar son exactamente las que más necesitan ser escuchadas. La próxima semana, otra mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo. Pero esta vez la destrucción no vino de afuera, vino de la persona en quien más confiaba. La historia que México borró de los libros. Nos vemos ahí.